Estimados colegas, buenos días. Hoy en nuestra agenda tenemos un tema sumamente importante para millones de ciudadanos del país, el desarrollo del transporte público. Discutimos estos temas hace 3 años y tomamos decisiones concretas en aquel entonces. Desde entonces se han observado cambios positivos, pero todavía quedan bastantes problemas en este ámbito. El transporte público es la oportunidad de llegar rápida y cómodamente al trabajo, a la guardería, a la escuela, a la universidad, al centro de salud, etc. Les recuerdo que tenemos la tarea de asegurar que para el año 2030 la proporción de la flota en las aglomeraciones y ciudades con una vida útil que no supere la normativa sea de al menos el 85%. Esto se aplica a todos los tipos de transporte público y añado a las ciudades con una población inferior a 50,000 habitantes. Les pido hoy, estimados colegas, que informen sobre cómo se está llevando a cabo esta tarea. Al mismo tiempo, es evidente que la renovación de la flota por sí sola no garantiza un servicio de transporte cómodo y de calidad. Es necesario que los trolebuses, tranvías, autobuses y trenes de cercanías circulen según el horario y que los viajes sean seguros y asequibles. Así debe ser tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas, en las zonas rurales, en los territorios remotos y, por supuesto, en los centros de población clave. La movilidad es uno de los factores básicos de la vida moderna. La gente necesita la seguridad de que los problemas de transporte no interferirán en absoluto con sus planes ni con sus preocupaciones cotidianas, y que se tendrán en cuenta todas las situaciones vitales a las que se enfrentan nuestras familias rusas. Por lo tanto, al organizar el servicio de transporte es necesario partir de las demandas de los residentes y tener en cuenta obligatoriamente las necesidades de las familias numerosas. Por ejemplo, según las encuestas del Frente Popular Panruso, la mayoría de las quejas se refieren a la violación de los horarios de las rutas, ya que a veces los autobuses, como es bien sabido, van uno detrás de otro en caravana y otras veces hay que esperar horas por ellos. Estimados colegas, el desarrollo del transporte público, junto con la atención sanitaria y los servicios públicos de vivienda, se encuentra entre las tareas clave de los equipos regionales y municipales. En nuestro país existen ejemplos de un desarrollo del transporte público integral verdaderamente innovador y orientado a las demandas de los residentes. Aquí lideran las metrópolis de Moscú, Nizhny Novgorod, Ekaterimburgo y Chelyabinsk. En cuanto al nivel de digitalización, la región de Omsk es el buque insignia y la región de Kemerovo fue una de las primeras en implementar un sistema de contratos en el transporte público. Hay un ritmo activo de renovación del transporte en Primorye y aquí en Buriatia. En la región de Murmansk están desarrollando el transporte teniendo en cuenta las particularidades del Ártico Norte, y en la región de Ivanovo hace unos días comenzó a funcionar el metro de superficie. Estos éxitos se logran no solo a través de inversiones presupuestarias, sino también mediante otros instrumentos de inversión. Un papel enorme aquí lo juegan los enfoques de gestión competentes y con visión de futuro y sobre todo la estrecha vinculación del sistema de transporte con la política de desarrollo urbano, incluyendo la consideración del desarrollo de los asentamientos clave. También es importante utilizar más activamente las capacidades de la inteligencia artificial para pronosticar la demanda, optimizar los horarios y las redes de rutas. Estas tecnologías permiten aumentar radicalmente la eficiencia del funcionamiento del transporte público. Les pido también no olvidar la necesidad de implementar estándares de calidad en el ámbito del transporte público, lo cual está previsto en la ley vigente. Hoy en día, estos solo han sido adoptados en 34 sujetos de la Federación, por lo que el Gobierno, junto con el Consejo de Estado, debe ayudar a las regiones a desarrollar una lista de indicadores que caractericen la calidad del servicio de transporte público. Luego será necesario introducir cambios en el Proyecto Nacional Infraestructura para la Vida, complementándolo con directrices concretas. Basándose en ellas, será posible evaluar el trabajo de las regiones en este ámbito. Estimados colegas, el desarrollo del transporte público requiere considerables gastos financieros. En general, en todo el país es evidente la tendencia a la renovación del transporte. Así, como resultado de la implementación de programas federales de adquisiciones regionales y arrendamiento financiero, han aparecido en las calles modernos autobuses, tranvías y autobuses eléctricos.
Desde 2020 se han renovado más de 20,000 unidades de transporte. Sin embargo, debido a la elevada carga sobre los presupuestos regionales y municipales, el sector del transporte de pasajeros sigue siendo uno de los más vulnerables. Para la mayoría de los sujetos de la Federación, la resolución de estos asuntos sigue siendo complicada. La Comisión Especializada del Consejo de Estado ha presentado sus propuestas sobre fuentes adicionales de financiación. En primer lugar, se propone formalmente la actualización integral de una parte significativa de los fondos viales existentes, para proceder posteriormente a su asignación estratégica hacia el desarrollo del transporte público y la mejora continua del servicio de transporte en nuestra comunidad. Consolidar dichos gastos como una partida presupuestaria específica, en opinión de los autores, aumentaría las garantías y la fiabilidad de las obligaciones sociales del Estado, dado que la accesibilidad del transporte público es una de las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos al trabajo, la educación, la atención médica, etc. Y para determinar las fuentes de financiación de los fondos viales, los representantes del Consejo de Estado también tienen propuestas. Vamos a discutir todo esto hoy. Continuemos. En las normas para la concesión de subsidios específicos para el desarrollo del transporte público, es necesario prever una ampliación de las áreas de su uso. Es decir, en el marco de los subsidios, se podría dar a las regiones la posibilidad de elegir a dónde destinar los fondos asignados. Esto incluye, entre otras cosas, el desarrollo de la infraestructura del transporte público, del transporte, incluyendo las paradas. Repito, las capacidades financieras de las regiones son diferentes y las condiciones de cofinanciación del presupuesto federal para la compra de transporte deberían tener esto en cuenta. La seguridad del transporte es extremadamente importante. En el sector del transporte público todavía hay muchas estructuras sin escrúpulos o incluso semidelictivas que violan los derechos, las normas de transporte y obtienen beneficios a costa de reducir la seguridad. Aquí es absolutamente necesario poner orden. ¿Qué más me gustaría decir? Sé que se está discutiendo la cuestión del llamado transportista garante. Se trata de asignar a determinadas empresas de transporte la responsabilidad de garantizar un servicio de transporte ininterrumpido en la región correspondiente. Este concepto aún no existe en la ley, pero es evidente que esta dirección puede ser prometedora. Pido al Gobierno, junto con la comisión pertinente del Consejo de Estado, que presente soluciones sobre este asunto, teniendo en cuenta la formación de modelos económico-financieros para el funcionamiento de dichos transportistas y, por supuesto, basándose en las particularidades de las distintas regiones. Por supuesto, aquí puede surgir la cuestión del monopolio. El monopolio también tiene consecuencias negativas. Sin duda también hay que reflexionar sobre esto. Pero la introducción de este tipo de transportistas contribuirá, sin duda, a la planificación de la compra de equipos, lo cual también es importante ya que garantiza o al menos aumenta las posibilidades de carga de trabajo de nuestras empresas industriales. Es necesario lograr un trabajo rítmico, la regularidad de estas compras. Ya se había dado una instrucción similar al gobierno anteriormente, pero el asunto aún no se ha resuelto por completo. Es hora también de pasar más activamente a la formación de contratos a largo plazo por varios años. Esto facilitaría significativamente la tarea de planificación para las empresas que fabrican vehículos. Pido a los colegas que tomen las decisiones necesarias al respecto. Otro tema importante es el funcionamiento del transporte público en nuestros territorios históricos. Debemos prestar la máxima atención a su restauración, al transporte, a la modernización y a la expansión de la red de rutas. Unas palabras sobre el transporte ferroviario suburbano. Es un tema complejo, pero para los ciudadanos tiene una gran, por no decir enorme, importancia. Sé que se está trabajando en esto. Así, Moscú y la región de Moscú implementaron conjuntamente el proyecto de transformar los antiguos trenes suburbanos en un metro de superficie. 4 diámetros centrales conectaron la capital y la región de Moscú, mejorando el servicio de transporte para millones de residentes. Espero que todas las decisiones necesarias en el ámbito del transporte ferroviario suburbano se tomen de manera oportuna. Hoy me he detenido en los temas más significativos.
El conjunto de problemas fue examinado de manera detallada y exhaustiva por la Comisión Especializada del Consejo de Estado. Por lo tanto, les pediría que sean breves y vayan al grano. Pasemos a la discusión.